Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Daytona en la clase GT del multijugador destacado. Y voy a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Ferrari 488, que es un coche que tiene un desarrollo de aceleración y velocidad punta impresionante, ideal para este tipo de circuito. Así que vamos a ver cuál es el desarrollo de velocidad. Recuerda que los reglajes de este coche los consigues allí en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí consigues mis reglajes para este coche y no te vas a arrepentir. Esta carrera es de apenas 5 vueltas, así que va a ser muy intensa desde el inicio. La intención es mantener el control en todo momento para no perder goma y para poder escalar posiciones aprovechando la aceleración de la Ferrari. Así que allí piso el acelerador, pero no lo piso a fondo para no deslizarme. Arrinconan a una cura contra el muro y lo frenan totalmente, y nosotros estamos tratando de aprovechar allí los espacios en el corte y se quedaron allí varios coches rezagados. Aquí hay un Ferrari dando trompos y por allá también se sale otro coche y se sale otro coche también a hacer picnic en los jardines de Daytona. Y aquí levanto el acelerador y solo me dejo llevar por los empujones y la inercia para que no se me complique a mí la situación. Mientras que el Lambo que tenemos aquí adelante está haciendo también un esfuerzo por mantener el coche dentro de la trazada, pero se le complica muchísimo, Nuestro amigo Bagdog Bonehead tiene muchísimos problemas para controlar ese Lambo, que ya les he comentado que no es un coche fácil de entender, hace falta mucha práctica para dominarlo a la perfección y por supuesto unos reglajes efectivos que ayuden a la estabilidad. Pero allí puedes apreciar nada más cómo estamos acelerando. Uy, hace un descenso el Lambo sorpresivo, bloqueándome allí las posibilidades de rebasarlo por la parte interna de la trazada. Pero bueno, afortunadamente tenemos potencia de sobra para hacerlo desde arriba y ya nos estamos acercando al lote que va adelante. El líder está a solo 3 segundos, 800 milésimas, y ya le voy descontando. Más adelante tenemos, creo que no sé si es un Corvette. ¿Qué coche es ese? Todavía no lo tengo claro, no puedo verlo con claridad, pero lo cierto es que estamos aprovechando la aceleración para ir descontando rápidamente más milésimas. Es otro Ferrari, es el nuevo Ferrari que introdujeron en la actualización de esta semana, que también tengo una carrera guardada con ese coche que les va a encantar. Y ya nos estamos acercando acá a otro Lambo. En la tercera plaza va a un Audi, en la segunda creo que va un Corvette y el líder creo que es un Porsche, si no me estoy equivocando. No, la segunda plaza es un Ferrari y el primer puesto, el corredor Raptus 8312, va a bordo de un Porsche, ¿de acuerdo? Un RCR. Así que ahí estamos descontando, tratando de meternos en la trazada, conseguir el ritmo necesario para seguir escalando posiciones. Mi ventaja principal está en los óvalos, así que no me tengo que presionar tanto en este sector lento. Solo tengo que mantener el coche dentro de la trazada y evitar los deslizamientos para no consumir tanta goma. Ese es un problema que tiene este Ferrari, que como tiene tanta aceleración, se desgastan las gomas muy rápido, sobre todo si no puedes controlarlo. Uy, logro hacer el rebase por encima y el Audi se va en trompo. No sé si fue el Lambo que lo puso a trompear, probablemente porque fue demasiado abrupto y me impacta. Afortunadamente estaba muy cerca del muro para controlar. Y ahora sí, señores, estamos detrás de la punta, muy cerca. Estos coches no tienen la velocidad punta necesaria para soportar el avance del Ferrari 488, que mira nada más cómo se va desprendiendo allí, consigo allí la succión con un impulso adicional. El Porsche se va por arriba y lo paso como si estuviese estacionado, y ya estamos entrando a la tercera vuelta del circuito. Ya queda muy poco para terminar y por ahora las gomas están soportando bastante bien. No me tengo que preocupar. Por ahora la gestión ha sido efectiva. Llegar a la tercera vuelta con ese desgaste que ves allí en el diagrama te da muy buena espina, te da muchas posibilidades de poder conseguir la victoria en la carrera, cuando ya le estoy sacando un segundo, 200 milésimas al Porsche.
Estamos consolidando el dominio con una escalada de posiciones abismal. Y efectivamente, señores, ya estamos en la quinta y última vuelta de la carrera y mira nada más la ventaja que le llevo a la segunda posición. Le estoy sacando más de 8 segundos al Porsche y los demás están muy atrás como para preocuparme. Ya las gomas están casi deshechas. Ahí me salta la advertencia de desgaste moderado en las llantas traseras, sobre todo la trasera derecha, que es la que está más afectada, pero ya estoy llegando al final. Y de hecho creo que estoy marcando el tiempo de vuelta más rápido del circuito. Así que ya estoy por concluir la carrera con el dominio. Mira nada más, no se ve a nadie detrás, ¿eh? Están muy atrás allá afuera. Y fue una carrera bastante efectiva. 16 posiciones escaladas desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta, 1:44.328 milésimas, cuando el más cercano estaba girando a 1:46.666. ¡Qué dominio!